Actualmente se habla más sobre el procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, es una disciplina que se ha desarrollado desde hace más de 50 años, siendo ELIZA el primer chatbot en ser creado. Una característica primordial de todo sistema para que pueda ser considerado como inteligente es que debe ser capaz de comunicarse con las personas en su misma lengua, ya que la mayor parte del conocimiento se obtiene de forma oral o escrita. Por lo tanto, la construcción de programas que puedan comprender el lenguaje y pueda ser usado con la misma soltura es un reto importante en la inteligencia artificial. En el procesamiento natural del lenguaje no es suficiente comprender palabras. Se debe comprender al conjunto de palabras que conforman una oración y al conjunto de líneas que comprenden un párrafo. Un lenguaje natural es aquel que ha evolucionado con el tiempo para fines de comunicación humana. El lenguaje natural, también conocido o nombrado como LN, es el medio que utilizamos de manera cotidiana para establecer nuestra comunicación con las demás personas. Muchas veces estos lenguajes contienen ambigüedades, diferentes significados, donde también puede intervenir el contexto donde se esté utilizando. Todas estas características hacen que el procesamiento del lenguaje sea más. El procesamiento del lenguaje natural se puede considerar como una rama de la inteligencia artificial que va utilizando el aprendizaje automático, para así poder interpretar la información que se le presenta. Y aunque en teoría se pueden procesar todas las lenguas que existen, todas cuentan con estructuras y fonéticas diferentes y el costo que puede tener aplicarlas genera una gran desventaja, siendo procesados principalmente los lenguajes que son más utilizados en el mundo digital, como el inglés, español y el chino. Cortana, Alexa, Siri, Google Assistant, Machine Learning. ¿Qué es lo que tienen en común? Estas tecnologías tienen en común el procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural, o PLN, se utiliza en una amplia variedad de productos y servicios cotidianos. La mayoría de las personas han interactuado con el PLN sin darse cuenta, pero esta es la tecnología principal de Cortana, Oracle Digital Assistant, Alexa, entre otros asistentes. Algunas de las formas más comunes en que se usa el PLN son a través de asistentes digitales activados por voz en teléfonos inteligentes como Siri. También se encuentran en programas de escaneo de correo electrónico que se usan para identificar spam y aplicaciones de traducción que descifran idiomas extranjeros. Pero, ¿qué es el procesamiento del lenguaje natural? Para poder entenderlo, primero debemos comprender qué es el lenguaje natural. El lenguaje natural, o LN, es el medio que utilizamos de manera cotidiana para establecer nuestra comunicación con las demás personas. De hecho, en este momento estoy usando lenguaje natural y usted me está entendiendo. But so I speak English, my natural language is English. El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Asimismo, es un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. ¿Cómo sabemos que un animal o una cosa son inteligentes? Porque hablan y entienden lo que se les dice. El hombre siempre ha asociado la inteligencia con el habla. Entonces, una característica primordial de todo sistema para que pueda ser considerado como inteligente es que debe poder ser capaz de comunicarse con las personas en su misma lengua, ya que la mayor parte del conocimiento se obtiene de forma oral o escrita. Y cómo no, ¿quién no ha recibido alguna receta, algún consejo, información sobre cómo llegar a un lugar a través de otras personas? Como humanos podemos hablar y escribir en cualquier idioma que dominemos, pero el lenguaje nativo de una computadora es conocido como código o lenguaje de máquina, es mayormente incomprensible para la mayoría de las personas.
Incluso en los niveles más bajos de un dispositivo, la comunicación se da a través de millones de ceros y unos que producen acciones lógicas. El procesamiento del lenguaje natural, PLN, denominado también NLP por sus siglas en inglés, es una rama de la inteligencia artificial que permite a las computadoras comprender, generar y manipular el lenguaje humano. Esta característica se entiende como la habilidad de la máquina para procesar la información comunicada, o sea, todo lo que le decimos, no simplemente las letras o los sonidos del lenguaje como A, B, C, etc. En teoría, cualquier idioma podría ser procesado. En práctica es más complicado decirlo que hacerlo, ya que comprender las ironías, los chistes o la poesía es una de las tareas más complicadas y desafiantes de la inteligencia artificial. ¿Quién no ha escuchado los chistes, muchas veces sin sentido, de Google? Las lenguas humanas pueden expresarse por escrito, oralmente y también mediante signos. Naturalmente el PLN está más avanzado en el tratamiento de textos, donde hay muchos más datos y son más fáciles de conseguir en formato electrónico. Los audios, aunque están en formato digital, hay que procesarlos para transcribirlos en letras o caracteres y a partir de ahí entender la pregunta. El proceso de respuesta es inverso. Primero se elabora la oración y luego se sintetiza la voz. La voz artificial cada vez suena más humana, con inflexiones tonales y prosódicas que imitan la producción humana. Por ejemplo, el sintetizador utilizado para hacer la introducción de este video, su voz suena bastante agradable y no parece ser creada por un bot, pero todavía tiene detalles como no hacer las pausas correctas en comparación con otros sistemas más expertos en el tema. El procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial que intenta replicar la facultad del lenguaje humano. De la misma manera que los humanos podemos hablar en unos contextos concretos, el programa se puede adaptar, por ejemplo, a recuperar información o incluso a traducir. Y de igual manera que nosotros no hablamos más que un par de lenguas, por ejemplo, pues un traductor automático tiene la ventaja de que nos puede ayudar a traducir en muchas lenguas, incluso desconocidas para nosotros. Cualquier tarea en la que participa el lenguaje humano. Por ejemplo, podemos traducir, podemos utilizar un programa para conversar, podemos utilizar un programa para transcribir lo que hemos oído en un vídeo o en un audio, podemos utilizar un programa para recuperar información, podemos utilizar un programa para encontrar contenidos y analizar mensajes de las redes sociales. En general, cualquier faceta en la que intervenga el lenguaje humano también se puede utilizar la inteligencia artificial que haga parcialmente alguna de estas tareas. En el PLN normalmente utilizamos dos estrategias. Una es la estrategia llamada simbólica o la metodología simbólica, que intenta imitar el conocimiento experto de un lingüista o de un informático a la hora de programar un programa que entienda o que replique el lenguaje. Por ejemplo, es el método que utilizamos para escribir reglas que intentan entender, o entrar al diccionario, que intentan entender el lenguaje. Esa aproximación, que es una aproximación clásica, es bastante eficiente si tenemos el conocimiento muy controlado y resulta que tenemos pocos datos. Pero cuando tenemos muchos datos y queremos, por ejemplo, encontrar soluciones en las que se implican muchas formas distintas o muchos horarios posibles, es mejor utilizar una estrategia estadística, que consiste en recoger datos y aprender a anotarlos lingüísticamente y aprender a partir de ellos cómo utilizan el lenguaje los usuarios. La ciencia que estudia el PLN se llama lingüística computacional. La lingüística estudia
el rasgo más importante que nos separa de los animales, que es el lenguaje humano. Sin embargo, uno de los problemas que mayor obstáculo generan para que los programas puedan entender el lenguaje natural es la ambigüedad. Este fenómeno consiste en la misma expresión, se puede interpretar de diferentes maneras. Por ejemplo, yo puedo decir hola y hola, sin tener el contexto no podríamos saber a qué nos estamos refiriendo. Los lingüistas computacionales se encargan de la tarea de preparar el modelo lingüístico para que los ingenieros informáticos lo implementen en un código eficiente y funcional. Básicamente existen dos aproximaciones generales al problema de la modelización lingüística. Actualmente gran parte del saber humano se encuentra en forma digital, en distintos tipos de colecciones de datos. Los volúmenes de información son inmensos según la International Data Corporation. En 2020 la capacidad mundial de almacenamiento alcanzó los 6.7 zettabytes. Esta cantidad es inimaginable para nosotros como humanos. Tan solo el tamaño promedio de una foto puede ser desde 5 megabytes hasta 32 megabytes o incluso más. Las computadoras archivan esta información, pero sin el procesamiento del lenguaje natural es difícil aprovecharla. Pareciera que estamos hablando de algo nuevo y novedoso. La realidad, el procesamiento del lenguaje natural es una disciplina que se ha desarrollado desde hace más de 50 años, siendo Elisa el primer chatbot en ser creado. Elisa es la madre de todos los chatbots conocidos. Elisa es un programa informático de procesamiento del lenguaje natural creado entre 1964 y 1966 en el MIT por Joseph Weizenbaum. Creado para explorar la comunicación entre humanos y máquinas, Elisa simuló la conversación mediante el uso de una metodología de coincidencia y situación de patrones que daba a los usuarios una ilusión de comprensión por parte del programa, pero no tenía ninguna representación que pudiera considerar que realmente estaba entendiendo lo que le decía. Mientras que el programa Elisa en sí fue escrito en MATLB, las directivas de coincidencia de patrones que contenían la mayor parte de su capacidad lingüística se proporcionaban en scripts separados. Básicamente buscaba palabras clave para poder responder. El creador de Elisa, Weizenbaum, pretendía que el programa fuera un método para explorar la comunicación entre humanos y máquinas. Estaba sorprendido y conmocionado de que individuos, incluida su secretaria, atribuyeran sentimientos humanos al programa de computadora. Muchos académicos creían que el programa podría influir positivamente en la vida de muchas personas, particularmente aquellas con problemas psicológicos. Pero, ¿por qué creían esto? Veamos un poco. Does it understand what it's doing in the sense that we do? It's easy to leap to false conclusions, as Professor Weizenbaum discovered when he created ELIZA. ELIZA is a computer program that anyone can converse with via the keyboard, and it'll reply on the screen. We've added human speech to make the conversation more clear. Men are all alike. In what way? They're always bugging us about something or other. Can you think of a specific example? Well, my boyfriend made me come here. Your boyfriend made you come here. He says I'm depressed much of the time. I'm sorry to hear that you're depressed. It's true. I am unhappy. Do you think coming here will help you not to be unhappy? The computer's replies seem very understanding, but this program is merely triggered by certain phrases to come out with stock responses. Nevertheless, Weizenbaum's secretary fell under the spell of the machine. And I asked her to my office and sat her down at the keyboard, and she began to type. And of course, I looked over her shoulder to make sure that everything was operating properly. After 2 or 3 interchanges with the machine, she turned to me and she said, "Would you mind leaving the room, please?" And yet she knew, as Weizenbaum did, that Eliza didn't understand a single word that was being typed into it. You're like my father in some ways. You don't argue with me. Why do you think I don't argue with you? You're afraid of me. Does it please you to think I'm afraid of you? My father's afraid of everybody.
My father's afraid of everybody. Cuando le comento a alguien que trabajo en procesamiento del lenguaje natural, en procesamiento automático del lenguaje humano, suelen verlo como algo muy exótico, muy lejano a su día a día. Sin embargo, es todo lo contrario, porque cuando tú le pides a un asistente virtual que te ponga una canción, ahí lo que tenemos es procesamiento del lenguaje. Y si, por ejemplo, te conectas a la página de una tienda y te sale a recibir un chatbot para atenderte, de nuevo lo que tenemos ahí es procesamiento del lenguaje. La cantidad de información que hay en la web es muy grande, hay ciertas fuentes que solo están disponibles en otro idioma y también nos puede costar diferenciar información cierta de la que puede ser falsa simplemente porque no somos expertos en el tema. A todos estos problemas puede contribuir a encontrar mejoras el procesamiento del lenguaje natural. Podemos escribir un programa de software que se encargue de obtener resúmenes automáticos en base a las críticas de miles de usuarios sobre el producto que queremos comprar, y además estos usuarios pueden venir de distintos extractos sociales o distintos países, por lo que podemos tener un resumen muy amplio y muy efectivo. Y también podemos resolver otro tipo de problemas, como por ejemplo discursos de odio o acoso o informaciones falsas en la web. People around the world write billions of messages and texts every day, and they can often benefit from grammar suggestions made on the fly. Now, that's true for native speakers who'd like to write more formally sometimes, and that's certainly true for language learners. Grammar coaching software like this can help people write more like a native speaker would, and that helps one navigate around some of the language variety biases that exist in our societies. Si vamos a contextos más especializados, como por ejemplo la biomédica o la farmacéutica, te puedes encontrar con herramientas que te permiten analizar automáticamente cientos y cientos de documentos científicos para localizar y extraer las interacciones que determinadas sustancias tienen con las proteínas de un virus, para, de este modo, buscar nuevos tratamientos. Por lo tanto, eso de que es exótico y que es lejano, pues como vemos, no es así. Un ejemplo de la aplicación práctica del reconocimiento de habla son los sistemas de dictado, entre los cuales probablemente el más conocido es Dragon Naturally Speaking. Actualmente el uso de bots en chats es muy común, lo podemos encontrar desde pequeños negocios hasta tiendas más grandes. El procesamiento del lenguaje natural ha avanzado tanto que ahora un bot puede ser tu entrevistador. Un ejemplo de esto es el bot de Nestlé México, que se encarga de filtrar a los candidatos. Watson es uno de los programas más conocidos que marcó un antes y un después en el procesamiento natural del lenguaje, cuando participó en el famoso juego Jeopardy en el 2011. Watson es un sistema basado en inteligencia artificial capaz de responder preguntas formuladas en el lenguaje natural. Forma parte del proyecto DeepQA. Watson responde a las preguntas gracias a una base de datos almacenada localmente. La información contenida en esa base de datos proviene de multitud de fuentes, incluyendo enciclopedias, diccionarios, tesauros, artículos de noticias y obras literarias, al igual que bases de datos externos, taxonomías y ontologías. Watson puede procesar 500 GB por segundo, lo que es equivalente a 1 millón de libros. El software incorporado en Watson fue escrito utilizando los lenguajes de programación Java y C#. Usa dos estructuras empleadas por la Apache Software Foundation. Una es la estructura Hadoop para computación distribuida y la otra es el sistema UIMA para análisis de materiales impresos, así como el software DeepQA desarrollado por IBM y el sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server. Según IBM, Watson usa más de 100 técnicas diferentes para analizar el lenguaje natural
identificar fuentes, encontrar y generar hipótesis. Un dato curioso, durante el programa Watson no estuvo conectado a internet. El contenido de Watson fue almacenado en su memoria RAM porque los datos almacenados en discos duros son demasiado lentos para acceder. Actualmente, Watson Assistant se basa en la comprensión del lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje automático e integra un modelo de lenguaje grande. Todo para comprender mejor las preguntas, automatizar la búsqueda de las mejores respuestas y completar la acción prevista por el usuario. Se puede integrar fácilmente en las páginas de negocios. Watson es la plataforma de inteligencia artificial de IBM. Es el resultado de años de investigación del equipo de IBM y la integración con otras plataformas adquiridas por IBM como Alchemy API. Estas capacidades son expuestas a través de una serie de servicios o APIs que residen en Bluemix, la oferta de nube pública de IBM. Estos APIs están expuestos a través del Internet con protocolos REST y se comunican a través de formatos XML y JSON. La oportunidad para su negocio está en orquestar estos APIs según se necesiten e invocar estas capacidades desde cualquier dispositivo conectado al Internet. Opcionalmente, IBM pone a disposición una serie de SDKs open source que facilitan este proceso. Pero, ¿qué hace Watson? Watson emula el pensamiento humano por medio de técnicas avanzadas de computación. Watson puede utilizar lenguaje natural en sus conversaciones, puede reconocer objetos utilizando sus capacidades visuales e inclusive escuchar usando sus habilidades auditivas. Esta tecnología se entrena, no se programa. Esto permite que se pueda enfrentar a nuevos retos de negocio que no haya visto anteriormente. Siendo así, Watson entiende, razona y aprende, similar a como lo hacemos los seres humanos. Los sistemas cognitivos trabajan mejor con lo que se denominan datos oscuros. Se les denomina así porque los sistemas actuales no los comprenden. Esta información representa aproximadamente el 80% de los datos en las compañías. Usualmente es información creada por seres humanos para ser interpretada por seres humanos, tales como redes sociales, fotos, libros, videos, publicaciones en revistas y más. Esta información no es comprendida por los sistemas actuales ya que tienden a ser abstractos, ambiguos y sin una estructura predefinida. Tome por ejemplo la siguiente frase: estaba sentado en el banco. Un sistema que solamente extraiga palabras claves podría interpretar que una persona estaba sentada en el banco, probablemente sobre un edificio. Por otro lado, Watson entiende la intención detrás de ese texto. En este caso, que una persona estaba sentada en un asiento. Analiza gramática, relaciones, estructuras y contextos culturales, lo que permite tener un entendimiento del contenido similar al de las personas. A través de técnicas innovadoras como Machine Learning, procesamiento de lenguaje natural y redes neuronales, entre otras, Watson ayuda a diversas industrias a resolver desafíos de negocio de una forma nunca antes vista. La computación cognitiva o inteligencia aumentada se trata acerca de aumentar las capacidades de los seres humanos, ya que apoya labores de expertos. Está disponible desde donde sea, nunca se cansa, nunca se enoja. Watson aprende, y esto algunas veces toma tiempo. Todo depende de lo que queremos enseñarle. Para eso existe lo que se llama Subject Matter Experts, o SMEs. Los SMEs son personas que se dedican a entrenar a Watson en su dominio de conocimiento. Es decir, son expertos del área del conocimiento, que diseñan lo que deben enseñar a Watson, curan el conocimiento y lo entrenan para el mundo real. Bienvenidos a la era cognitiva. El lenguaje natural es la forma que tenemos las personas para lograr comunicarnos con los demás, sin importar si es un dialecto o un idioma, el cual muchas veces ha tenido que evolucionar para adaptarse a nuestras necesidades. Las computadoras pueden tratar los lenguajes formales sin problemas, pero uno de sus principales retos es entender el lenguaje natural. Con este propósito hay un área informática
dedicada a la interacción entre computadoras y las lenguas habladas por los humanos, denominada procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es la forma de utilizar un lenguaje natural para comunicarnos con la computadora y ésta puede entender las oraciones que recibe. El uso de estos lenguajes facilita el desarrollo de programas que realizan tareas relacionadas con el lenguaje o a comprender los mecanismos humanos relacionados con el lenguaje. El procesamiento del lenguaje natural ha abierto muchos campos de aplicación con su desarrollo, como los asistentes virtuales por voz, que a su vez pueden hacer casas y edificios inteligentes, traductores, entrevistadores, etc. Campos que no se hubieran pensado anteriormente que las computadoras pudieran hacer solas.